Reciban todos un cordial saludo. Con este video quiero profundizar en el tema de funciones radicales, ya que el día 3 de junio no fue posible establecer conexión a internet y la clase o el espacio destinado para la clase no se pudo llevar a cabo. Entonces lo primero que voy a pedirles el favor es que tengan como mucha claridad frente a las dudas de este video, tomen nota, estén pendientes de lo que se está enseñando, de lo que se está platicando como aprendizaje, y en una próxima ocasión definiremos un encuentro para que ustedes solucionen sus dudas y me hagan las respectivas preguntas. Lo primero es entrar a la plataforma de Educa Evoluciona. Vamos a ir a mis cursos. Es el mismo proceso que hacemos durante la clase. Entonces vamos a mis cursos. Vamos al libro Aprender Matemáticas grado 11. Vamos a la parte del libro digital unidad 1.2. En este momento nos está redireccionando a ese libro digital. Vamos a darle a aceptar y nos va a aparecer el libro digital como parte de la explicación de los contenidos a trabajar. Vamos a buscar el contenido de funciones radicales, que es el tema como que estamos viendo ahorita en este proceso. Aquí voy a hacer zoom para que ustedes puedan detallar con más claridad esta página. Entonces tenemos funciones radicales, aquí varios elementos a tener en cuenta. Ustedes tenían como deber leer esta página y leer en términos de tratar de introducirse al tema, porque luego yo iba a hacer como una corrección o una retroalimentación más general. Importantísimo tener en cuenta, traten de entender esta situación problema, esa situación problema relacionada a esta figura 1, para que traten como de analizarla, comprenderla. Pueden usar la estrategia que estuvimos trabajando en la última clase y se darán cuenta que se presenta como con mayor facilidad. También podemos recomendarles que analicen muy bien este ejemplo. Este es el ejemplo 1, acerca de cómo hallar el dominio. Y tengan presente que el proceso de solución de ese dominio es con una inecuación, una desigualdad que ya se trabajó en el periodo 1 y que de todas formas vamos a repasar durante este video. Y tener presente también que en ese mismo ejemplo, este cuadro que se está presentando acá es simplemente un método gráfico o simplemente el método del cementerio, como lo llamábamos por allá en el primer periodo, para solucionar esas desigualdades o esas inecuaciones, ya fueran lineales, cuadráticas o racionales. Muy bien, teniendo ya como claro esa explicación, también les recomiendo observar y tratar de entender el ejemplo 2, que es la representación gráfica. Luego miraremos cómo vamos a usar GeoGebra como desde un apoyo visual para entender el comportamiento de estas curvas. Y también les pido el favor de que analicemos cómo hallar el dominio de esta función, ¿listo? Que es como importante a la hora de presentar los contenidos de funciones radicales. Teniendo ya claridad en esos aspectos, vamos a usar la parte de saberes previos. Ustedes también pueden hacer esta ruta en sus computadoras, no tendrán como ningún problema. Aquí aparece funciones con radicales y aparece un problema que ya habíamos trabajado anteriormente. Vamos a leer nuevamente el problema y vamos como a tratar de comprender de qué se trata. El problema plantea: Paula es granjera y tiene 300 metros de cerca para delimitar un terreno. Ella quiere que las dimensiones del terreno sean x y 150 menos x metros. ¿Cuál es el área del rectángulo más grande que puede cercar? Yo había creado, junto con ustedes, una estrategia que nosotros denominábamos la estrategia CREL-RAP. Esa estrategia CREL-RAP nos permitía como analizar y tener claridad frente a los procesos. Entonces, permítanme, miramos de qué se trata la estrategia. Recuerden ustedes que la habíamos denominado la estrategia CREL-RAP y que cada uno de esos elementos indicaba comprensión, recursos, esquema, lenguaje, resolución y análisis del problema. Entonces lo primero que voy a hacer es usar esta estrategia para que vamos viendo cómo se va diseñando en la solución del problema y que ustedes tengan como más acercamiento a este proceso de aplicación de la estrategia. Entonces vamos primero con la C. Esa C será la C de comprensión. Vamos a tener acá comprensión del problema y vamos a aclarar de qué nos habla esa comprensión del problema.
Importante que la comprensión del problema nos está indicando que tenemos un terreno, entonces nos habla de un terreno, nos habla de que ese terreno se necesita cercar. Recuerden que cercar un terreno es delimitar y que ese cercar pues indica el proceso de periodo o perímetro, perdón, proceso de perímetro, para que lo tengamos como muy en cuenta. También nos hablan de que se quiere un área, ¿sí? Y también nos habla de que las longitudes de esa figura están determinadas por un rectángulo, ¿sí? Entonces aquí estoy escribiendo como las palabras claves de este análisis de la comprensión del problema. Entonces nos hablan de un terreno, como les cuento, nos hablan de cercar ese terreno, nos hablan de un área y nos hablan de un rectángulo. Eso es más o menos como el panorama principal del problema para que lo tengamos en mente. Muy bien, luego dentro de esa comprensión también tenemos que tener claridad cuál es la pregunta. Y la pregunta es cuál es el área del rectángulo más grande. Sí, aquí sí es importante que ustedes reconozcan que nos preguntan cuál es el más grande. Entonces vamos a adicionar esa información acá. Nos preguntan por el rectángulo más grande, por el área del rectángulo más grande, por el área del rectángulo más grande. Muy bien, entonces de esta manera ya tenemos la comprensión general del problema y luego lo que vamos a realizar es el paso siguiente, que sería la R de recursos. Entonces vamos a poner acá R de recursos y recuerden que lo que buscamos acá es como qué elementos, qué conceptos matemáticos podemos usar a la hora de resolver este problema. Entonces lo primero que vamos a tener como claridad es mirar que en ese problema tenemos varios elementos a trabajar. ¿Cuáles elementos serían esos? Pues entonces tenemos como tal el concepto de perímetro, es un recurso. ¿Y por qué hablo del concepto de perímetro? Porque el problema es muy claro a la hora de cercar el terreno. Les mencionaba que cercar hace relación a ese perímetro. También hablamos del concepto de área, ¿sí? Porque nos están preguntando por el área mayor. También hablamos de la figura geométrica rectángulo, ¿sí? El rectángulo es una figura geométrica que puede ser un recurso a usar en el problema. Y nos están hablando entonces de el área de ese rectángulo, ¿sí? De ese elemento o de esa definición matemática del área de ese rectángulo. Y también podemos pensar en una función cuadrática. ¿Cómo podemos pensar en una función cuadrática? Resulta que el área de un rectángulo se encuentra como base por altura. Ya todos sabemos esa información. Y si bien analizamos acá en esta parte, nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos dos longitudes, x 150 menos x. Cuando yo quiero hallar el área de ese rectángulo, tendré que encontrar base por altura, o sea, x multiplicado por 150 menos x, lo cual va a dar como resultado una función cuadrática, o sea que esa función cuadrática es un elemento o un recurso necesario para resolver el problema. Muy bien, entonces ya teniendo claridad frente a esa parte, vamos a analizar el siguiente elemento de la estrategia, que sería un esquema. Entonces tenemos una E de esquema. ¿Qué esquema podemos realizar nosotros? Pues nos están hablando de un rectángulo, entonces sacamos ese rectángulo. Dibujemos ese rectángulo para que tengamos como una claridad específica de la situación. Entonces tenemos este rectángulo. Básicamente dentro de ese rectángulo nosotros tenemos que esta longitud es x, la longitud que se quiere. Y tenemos que esta longitud de acá será 150 menos x. Eso es más o menos como el esquema principal de lo que se está pidiendo. Recuerden que nos están preguntando cuál es el área más grande, o sea, cuál es toda esta región que estoy acá como tratando de sombrear o tratando como de delimitar, ¿sí? Toda esta parte es la región del área que nos están preguntando, eso entraría dentro del esquema. Y también nos hablan de cercar, como si tuviéramos un perímetro alrededor de toda esta figura, que es el rectángulo como tal. Bien, entonces ahí tenemos la comprensión, los recursos, el esquema. Vamos a una parte fundamental de la estrategia, que es el lenguaje, la L de lenguaje. Recuerden que la L de lenguaje pues tiene sentido en términos de presentar esa información textual en un proceso matemático, en una ecuación, en una fórmula,
Entonces vamos a ver primero cómo se encuentra el perímetro. ¿Sí? Porque es un concepto, es un recurso. Podemos relacionar el lenguaje con los recursos. Entonces el primer recurso es el perímetro. Recuerden que el perímetro de cualquier rectángulo se encuentra como la suma de todos sus lados. O sea que yo puedo pensar que el perímetro será x más 150 menos x más 150 menos x. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque recuerden que si el perímetro es la suma de todos sus lados, tal cual como se define, es la suma en términos del cálculo, ¿sí? Que es el contorno como tal, nosotros podemos pensar en que si yo sumo este lado que mide x, disculpen, acá yo lo realizo de una mejor forma, nosotros podemos pensar que si yo sumo este lado que mide x, más este lado que mide 150 menos x, más este que vuelve a medir x, más este que vuelve a medir 150 menos x, voy a obtener la expresión que tengo en la parte del perímetro. Listo, entonces ahí para que tengamos como claridad frente a qué se hizo. Puedo pensar entonces que esto será igual a tener lo siguiente. Vamos a analizar que x más x menos x me da 0 y x menos x me da 0. Entonces quiero plantear lo siguiente. Esta x con esta menos x se cancelan y lo mismo sucede acá. Esta x con esta menos x se cancela. Y si usted observa más detenidamente se da cuenta que este más 150 se cancela con esta parte, bueno, se cancela, no, se suma con este otro 150. Entonces yo puedo pensar de que eso me da 300. Puedo pensar de que eso me da 300. Entonces puedo decir que esto es igual a esa suma de 150 más 150, lo cual será 300. ¿Sí? Y recordemos que el perímetro establecido en el contexto del problema nos decía que ya tiene 300 metros. O sea que ese lenguaje está completamente claro y está completamente coherente con lo que plantea la situación. Siempre voy a tener como perímetro 300 metros porque es lo que Paula, dentro del problema, tiene para cercar, o sea, para establecer el perímetro de esa región o de esa figura, que en este caso es un rectángulo, para tener en cuenta esa parte. Muy bien. Entonces aquí tenemos el perímetro, vemos que el perímetro simplemente era comprobar o corroborar esa información. Y lo que voy a hacer a continuación será pensar en el concepto de área, que sería como el otro recurso que tengo en ese ítem de recursos dentro de la estrategia. Entonces recuerden que el área de cualquier rectángulo se encuentra como base por altura. La multiplicación de la base por la altura. De esa manera vamos a encontrar el área de un rectángulo. Ya nosotros conocemos cuál es la base es x, la altura es 150 menos x, entonces vamos a establecer esa relación, lo cual nos quedará de la siguiente manera. Esto será lo mismo que tener la parte de área, ¿sí? El área va a ser una función que va a depender de x. ¿Y por qué va a ser una función que va a depender de x? Porque simplemente cuando yo realice base por altura me va a quedar el resultado en términos de la variable x. Entonces puedo decir que es una función. Área, que depende de x, será igual a la base en este caso será x, por la altura, que en este caso será 150 menos x. Al realizar esta operación, nosotros podemos llegar a lo siguiente, pensar en lo siguiente. Tenemos acá la siguiente expresión. El área, que depende de x, será igual a tener, aplicando propiedad distributiva, es decir, aplicando que esta x multiplica el 150, que esta x multiplica a esta x de este paréntesis, me va a quedar entonces esta expresión que tengo a continuación. Sería 150x menos x al cuadrado. 150x menos x al cuadrado. Y des en cuenta que efectivamente aparece lo que yo les decía, una función cuadrática. Y también analicen que en los recursos ya usamos el perímetro, ya usamos el concepto de área, ya usamos el esquema de un rectángulo y ya usamos la función cuadrática. ¿Por qué digo ya usamos la función cuadrática? Porque ya llegamos a esa expresión cuadrática. Miren que esos recursos me dan a mí un panorama más amplio de lo que yo debo realizar en ese lenguaje. Y eso es lo que se llama modelar. Aquí estamos modelando en un proceso matemático
tratando de llegar a una solución. Pensemos entonces en la pregunta, ¿sí? Nosotros nos están preguntando algo muy claro y es esta parte de acá. El área del rectángulo más grande. Primero, pensemos en qué es el área, y esa área la tenemos ya delimitada por ese lenguaje que es una función cuadrática. Entonces la tenemos ya delimitada por ese proceso. ¿Listo? Y pensemos en las características de esa función. Primero, podemos observar aquí un signo menos. Recuerden que ese signo menos me indica que la parábola es cóncava hacia abajo. O sea que yo tengo que pensar en que esa parábola va a ser algo como de este estilo. Y esa sería como más o menos ese estilo de esa parábola, cóncava hacia abajo. Ahora, des en cuenta que yo les he contado que el punto máximo de una parábola cóncava hacia abajo será el vértice. Será este punto que voy a señalar acá. Entonces, ¿yo qué puedo relacionar en este momento? Hombre, si quiero encontrar el área máxima, lo que tengo que hacer es trazar la gráfica de esta función e identificar el vértice, porque si yo identifico el vértice, voy a poder encontrar cuál será el área máxima. Recuerden que esa parábola va a quedar inmersa en un plano cartesiano, por decir algo de este estilo, donde este eje Y será el área, donde ese eje Y será como tal el área, y este eje X será como tal la variable que representa la función. O sea que el valor de A en ese punto del vértice será el área máxima que puedo lograr. Y vamos a corroborar esto graficando 150x menos x al cuadrado en GeoGebra, que es como nuestro principal aliado dentro de estos procesos de modelación. Entonces vamos a GeoGebra. Aquí voy a escribir la página de GeoGebra en internet para que miremos eso que les estoy contando. Si vamos a GeoGebra, ingresamos acá en la calculadora gráfica y vamos entonces a usar la siguiente expresión. Y igual, recuerden que y y f de x es exactamente lo mismo, será y igual a 150x menos x al cuadrado. Muy bien, ahí escribí la expresión de la función y vamos a mirar cómo sería su gráfica. Voy a bajarle un poquito de zoom para que podamos ver como más a fondo cómo es esa gráfica. Bien, aquí vamos viendo, a medida que yo le voy cambiando el zoom, vamos viendo la curva. Y miren que efectivamente es una parábola. Miren, aquí como les estoy mostrando, aquí se ve mejor, efectivamente es una parábola. Aquí se ve la curva cuando sube, llega a ese punto máximo y luego empieza a bajar. Voy a darle un zoom lo suficientemente alto para que usted observe muy bien cuál es el punto máximo. Ya sabíamos que era cóncavo hacia abajo por las características estudiadas en las últimas clases de funciones cuadráticas, y entonces aquí me estoy acercando lo más que puedo a ese zoom determinado de la función. Muy bien, entonces aquí podemos ver que ese valor es 5625. ¿Por qué digo que podemos ver? Porque si yo trazo acá esta línea del plano junto con ese valor en la altura, pues puedo darme cuenta que efectivamente este valor de acá, este 5625, sería el valor máximo que obtiene ese vértice. O sea que yo puedo pensar, de acuerdo a esa gráfica, de acuerdo a esa curva, de acuerdo a esa información, de que el área máxima, que puede tomar ese terreno que necesitábamos en el problema es de 5625 metros cúbicos, ¿sí? Porque el problema estaba, metros cuadrados, perdón, porque el problema estaba en metros, y como es una superficie, es un área, serán metros cuadrados. Entonces, de esta manera, pues se puede observar la parábola, ¿sí? Vamos a bajarle bastante el zoom para que miremos un poco los puntos de corte, que no son importantes en el problema, porque para el modelo del problema no son importantes, pero sí me interesa que veamos los puntos de corte. Los puntos de corte serán 0 y cerca a 200. 0 y cerca a 200, que no se logra ver bien de acuerdo al zoom, pero serían como los puntos de corte, más o menos 150 a 200, aquí se observa.
Y aquí viene una pregunta importante. ¿Sí? Ya resolvimos la parte del problema. Listo, ya la parte del problema quedó claro. Entonces aquí viene la parte que me hace falta de la estrategia, que es la segunda R, la R de resolución. ¿Sí? La R de resolución. Entonces vamos a escribir acá, resolución. Y decimos graficando se obtiene un área máxima. Aquí las tildes recuerden que no se pueden poner, ahí me disculpan los errores ortográficos, pero es por el programa que no me permite ubicar las tildes. Decía que graficando se obtiene un área máxima de 5625, tal cual como mostrábamos en las situaciones estudiadas. Muy bien. Creo que está ahí, hay claridad con esta parte del programa. Permítanme, organizo un poco acá. Esta cuestión de el proceso que habíamos realizado. Bien, creo que ya me deja escribir, excelente. Bien, muchachos, entonces les cuento que de esa forma pues se logró llegar a donde queríamos. Listo, que era la solución. Pero la pregunta que les quería hacer en este momento era, con este proceso que ustedes ven acá pequeñito, ¿sí? Con este proceso que ustedes están viendo acá pequeño, quisiera preguntarles ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros acerca de la relación con las funciones radicales? Porque recuerden que el objetivo de la clase era pensar en funciones radicales. Y lo que hicimos fue pensar como en funciones cuadráticas, ¿sí? Porque la función cuadrática fue la que se utilizó para modelar y resolver el problema. Yo pienso que tenemos que hacer claridad en cómo se relacionan porque era una idea previa. Recuerden que eran los saberes previos, era la parte previa del conocimiento de las funciones radicales. Y para eso pues quiero explicar lo siguiente. Como estamos hablando de un terreno y como estamos hablando de un área y entra la parte final de la estrategia, que aquí se me olvidaba. Recuerden que acá hay una A importantísima, fundamental para esta estrategia llamada CREL-RAP, es la parte de análisis. En esa parte de análisis tenemos que analizar resultados. ¿Y nosotros cómo analizamos resultados? Hombre, pues podemos decir que en nuestra gráfica de GeoGebra, todos estos valores que voy a encerrar en azul no tienen sentido para el área. Es decir, que el problema tiene sentido matemático y real, de la parte real del problema, únicamente cuando oscila el intervalo que va de 0 al punto de corte que está aproximadamente entre 100 y 200. Ahí hay realidad. ¿Y por qué digo que hay realidad? Porque tengo valores positivos para el área hasta que llega a un punto máximo, ¿sí? Hasta que llega a un punto máximo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después de esos valores ya yo no puedo tener parte real del problema, es decir, de 150 promedio hacia adelante, es decir, 200, 300, 400, 500 sucesivamente, esta región de acá no tiene sentido para el problema, porque estaríamos hablando de un área negativa. ¿Qué es lo que me permite a mí las funciones radicales en el problema? Pues entender un poco más que yo con una raíz par, con una raíz cuadrada, puedo delimitar esos problemas de los signos negativos, porque resulta que las raíces pares, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, no tienen exactamente ninguna complicación para los números negativos. No me los permiten tener, porque no están definidas. Entonces, por lo tanto, ahí se logra ver como la relación inicial de este proceso. Muy bien, vamos entonces a continuar con esta clase. Recuerden que esta es la clase que va a suplantar el encuentro del día 3 de junio. Y para eso quiero que vamos a la siguiente parte. Miremos en el libro, todos pueden hacer este mismo proceso. Vamos a la parte que dice otra forma de explicar. Y quiero que entendamos un poco esta parte de otra forma de explicar. Vamos a poner el fondo en negro. Me parece que se ve más bacano si lo vemos en negro. Entonces, funciones radicales. ¿Qué veremos? Pues vamos a ver las funciones radicales como tal.
el contenido. Entonces vamos a ir desarrollando como esta clase para que ustedes entiendan de una forma más clara el proceso. Para comenzar, ¿sí? Para comenzar tenemos entonces lo siguiente. Para comenzar, vamos a leer las funciones f sub 0 de x igual a 1, f sub 1 de x igual a x, f sub 2 de x igual a x al cuadrado, f sub 3 de x igual a x a la 3, que se llaman funciones potencias. Ojo, potencias, porque aquí sería de grado 0, aquí sería de grado 1, de grado 2, de grado 3, y se llaman potencias porque solamente tienen un solo término, y ese término es un exponente. Son de gran importancia porque al combinarlas mediante multiplicaciones por números, adición y división, son capaces de generar a toda función racional. Es decir, cuando yo combino funciones de este estilo, 1, x, x a la 2, x a la 3, y hago operaciones de suma, resta, multiplicación y división, voy a generar cualquier función que sea algebraica. Por ejemplo, funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son sumas de estas funciones. Por decir algo, si yo tengo x a la 3 más x a la 2 más x más 1, eso es una función polinómica. Y si yo divido x a la 3 entre x a la 2, me da como resultado x, que es otra función polinómica de grado 1. Entonces lo que nos están contando en esa parte es que con esas funciones podemos combinarlas con las operaciones básicas y formar cualquier función racional y que sea algebraica. Bajo algunas condiciones, las funciones radicales ayudan a encontrar valores x tales que f de n de x sea igual a a. Las funciones radicales nos van a ayudar siempre a encontrar la base de una función. Y eso tiene su lógica, tiene su sentido en el concepto de potenciación y en el concepto de radicación. Y vamos a explicarlo acá un poco. Cuando nosotros tenemos 3 a la 2 y sabemos que ese 3 a la 2 nos da 9, nosotros decimos, bueno, 3 a la 2 es 9 porque estoy elevando el 3 al cuadrado. Y entonces lo que decimos es que a este número lo llamamos base. Este señor de acá se llama la base. Esto es matemáticas de coquito, muchachos, matemáticas de cuarto y quinto. A este señor de acá lo llamamos exponente. Y a este señor de acá lo llamamos potencia o resultado de la operación. Pero los matemáticos lo bautizan potencia. Eso en términos de la potenciación. Pero si yo quiero emplear la radicación, que es el otro elemento a estudiar, ahí teníamos potenciación. Si yo quiero emplear la radicación, muchachos, esto se vería de la siguiente manera. Raíz cuadrada de 9. ¿Sí? Y entonces nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que yo con la radicación, o sea, con esta operación que está a la derecha, que es la radicación, encontré el 3. Y resulta que el 3 es la base. O sea que yo en potenciación encuentro la potencia, pero en radicación encuentro la base. Entonces es fundamental porque aquí vamos a poder decir que con la radicación nosotros vamos a encontrar siempre que hagamos una radicación, vamos a encontrar una base. ¿La base de qué? De esa operación de potencia. De hecho son operaciones contrarias. ¿Listo? Vamos a encontrar la base como lo hago en este ejemplo. De esa misma forma es lo que nos están explicando con otros términos en la parte de la presentación digital, para que lo tengamos presente. Muy bien, hablando ya de esta parte, la logaritmación pues me va a permitir encontrar el exponente. La potenciación me encuentra la potencia, la radicación me encuentra la base y la logaritmación me encontrará el exponente, que son como los elementos claves de radicación de la parte de potenciación y de la parte de logaritmación. Continuando con el proceso, con las explicaciones que nos dan, nos dicen que las funciones radicales tienen algunas características. Por ejemplo, si la función es raíz cuadrada, esa raíz cuadrada solamente estará definida para los números que son reales positivos. ¿Por qué? Y aquí viene la primera interpretación de esta parte de análisis. Cada que nosotros tengamos una raíz cuadrada o par, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, de un número o de una expresión, tenemos que garantizar de que esta expresión que está dentro de esa raíz siempre tendrá que ser mayor o igual a 0.
Y aquí es donde aparecen las desigualdades, donde aparecen las inecuaciones que nosotros tendremos que ir trabajando y tendremos que ir recordando de acuerdo a lo que se enseñó y a lo que se aprendió por allá en el primer periodo. Entonces tiene que quedar muy claro que si la raíz es par, vamos a definirlo de una forma más general, si yo tengo raíz de n de cualquier x y resulta que n es par, y cuando digo que n es par me refiero a 2, 4, 6, 8 sucesivamente, x tendrá una condición y es que tendrá que ser siempre mayor o igual a 0. Eso es una definición que solamente va a tener como restricción las raíces pares. Profe, si es raíz cúbica, pues no tendremos problema porque las raíces cúbicas sí están definidas para números negativos. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2 o la raíz cúbica de menos 27 es menos 3, sucesivamente. Espero haya sido como clara esta información. Recuerde que usted puede ver el video cuantas veces considere necesario. Aquí nos dan un ejemplo, nos hablan un poquito de esa información que yo les conté acerca de potenciación y radicación, para que tengamos siempre como presente en esa información que se presenta. La raíz cúbica no tiene problema, está definida para los números reales, y aquí nos muestran más o menos cómo se obtiene, pues como esa raíz cúbica, y que se define para cualquier valor de x, ya lo comentaba. Aquí hay un ejemplo de cómo podemos estimar nosotros un número irracional. Por ejemplo, raíz cúbica de 2 es un número irracional. ¿Qué podemos decir? Que el 2 está entre 1 y 2 y al elevar a la 3, ¿sí? Ya yo puedo sacar raíz cúbica y desarrollar este proceso que está llevado a cabo en esta información, que son simplemente aproximaciones de cómo soy capaz de aproximar un número irracional, como en este caso raíz cúbica de 2, entre dos números decimales. Tenemos raíces pares, ya les contaba que para cualquier raíz par el dominio o el valor que está dentro de la raíz tendrá que ser siempre los reales positivos, o sea de 0 a más infinito. Esto ya lo sabemos. Y aquí nos están dando como más información acerca de estos procesos. Esta información es una información que se resume en que si la raíz es par, tendrá que ser siempre, siempre, siempre lo que está dentro de la raíz mayor o igual a 0. Entonces no hay que analizar como mucho esa parte. Las raíces impares no tienen problema, muchachos. Aquí yo creo que no lo mencionan muy bien. Ya les contaba, las raíces impares están definidas para todos los números reales, es decir, para todos los x pertenecientes a los reales, tal cual como se lee esta información. Muy bien, teniendo ya como claridad esa parte, tenemos aquí algunas gráficas. Y estas gráficas pues simplemente se forman haciendo una tabla de valores. Y pues nosotros estaremos trabajando con GeoGebra, que es como el apoyo o el software que más nos ha apoyado en este proceso. Importante que si la raíz es par, este tipo de gráficas van a estar determinadas siempre en el primer cuadrante, ¿sí? Pero ojo, ¿por qué? Porque en este caso pues es una parábola que prácticamente es creciente, y se ve una especie de concavidad hacia abajo. Entonces todas estas que ustedes ven, la verde, la roja, la azul, la morada, son funciones radicales, que son radicales par. Y lo más importante es que uno desde la gráfica puede observar que el dominio, que lo vamos a ubicar en el eje X, siempre serán los reales positivos. Miren que en ese dominio solamente hay gráfica en los reales positivos. Observen también que en este lado de la curva del plano no hay nada de gráfica. ¿Eso por qué? Porque sabemos que tendrían que ser para todos los x mayores o iguales que 0. Y eso está determinado pues en esta parte de la función o en la gráfica que se presenta. Aquí tenemos acerca de las funciones radicales impares, cómo serían las impares, cómo serían en este caso esta parte que está dibujada en una parte negativa y en otra parte positiva. Aquí también se puede observar claramente que el dominio está definido para todos los reales. Miren que hay gráfica para los negativos y al mismo tiempo hay gráfica para los positivos. Entonces no hay ningún problema en lo que les había contado, que si la raíz es impar, pues estará definida para cualquier número real, o sea de menos infinito a más infinito. Muy bien, entonces de esa manera llegamos como a la información general de esas funciones radicales y hay un ejemplo de cómo hallar el dominio.
Este ejemplo básicamente es el siguiente. Hallar el dominio de la función f de x igual raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Recuerden que 9 menos x al cuadrado, al ser esto una raíz par, tendrá que ser mayor o igual a 0. O sea que yo tengo que escribir algo como de este estilo, para que ustedes vayan pensando en cómo se hace ese ejemplo. Tendría que escribir 9, no sé, 9 no quedó muy bonito, será 9 menos x a la 2 mayor o igual que 0. Y observen que eso se hace es porque todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0 debido a que la raíz es par, o en este caso pues raíz cuadrada. Y esto que está acá, muchachos, es lo que nosotros llamamos inecuaciones cuadráticas, que ya trabajamos por allá en el primer periodo. ¿Cómo se hace? Factorizando esto como una diferencia de cuadrados, será 3 menos x que multiplica a 3 más x. Esta es la factorización de esa diferencia de cuadrados, mayor o igual que 0. Y llegados a esa parte, esto se resuelve con el método del cementerio o el método gráfico que aprendimos en las inecuaciones cuadráticas o racionales. Y precisamente eso es lo que va a proceder la presentación a explicarnos. Aquí nos muestran ese proceso de cómo se hace y ya cada uno de ustedes está en la capacidad de recordar cómo se obtiene o cómo se realiza este esquema. Muy bien, aparecen unas preguntas. Los invito a que con este mismo proceso que yo acabé de hacer, ustedes vayan a realizar estas preguntas. Es una tarea más por convicción, no para entregar, no para una nota, sino para verificar que ustedes están comprendiendo, que ustedes están entendiendo, y espero que realmente sea de esa manera. Con esto llego al final de este video, llego al final de esta clase. Esto era como lo que tenía preparado para la clase del 3 de junio, que como les cuento por motivos de conectividad no se pudo dar. Tengan presente que vamos a encontrar un espacio para que hagan las dudas, para que escriban lo que no entienden. El video va a quedar en YouTube, un canal que está en YouTube para que lo analicen. Les agradezco si tienen algún comentario que hacer, lo hagan también por YouTube para que vamos dándole como vida a ese proceso. También estaré subiendo algunos videos más adelante para que quede como más completa la información. Muchísimas gracias y mil bendiciones.